Sí, solo voy a tocar algunos nodos críticos y quizás una reflexión, porque yo creo que aquí el reto está en la parte, como usted mostraba, a la orientación de la tarea en el hecho pedagógico y en el hecho didáctico. O sea, ¿cómo? Porque obviamente por el simple hecho que nosotros establezcamos, por ejemplo, en nuestras aulas virtuales, equipos de trabajo y orientemos tareas grupales, no vamos a lograr todo esto que estamos queriendo lograr con los estudiantes. Entonces, rápido una reflexión en repaso de quizás algunas cosas que pueden ser interesantes, reflexionar y buscar maneras de transformar. Repito, aclaro con algunas, sin que sean cuestiones absolutas. Pero, por ejemplo, nuestros estudiantes vienen preconfigurados con una cultura, con maneras de estudiar, con diferentes niveles de habilidades logradas o por lograr. Y vienen, por tanto, desde contextos, familia, experiencias de aprendizajes diferentes. Esto es un primer punto a considerar. El segundo punto a considerar creo que es qué tipo de actividad o tarea se les está planteando. En realidad son tareas transdisciplinares. En realidad son problemas a resolver que no permitan la memorización, la reproducción. Luego aquí hay otro elemento importante, entonces, desde las características y la naturaleza de la actividad que le estamos planteando y los niveles de exigencia. Otro elemento creo que es el aspecto de la orientación, porque también hay que justamente desde esa tarea con sus características, cómo orientamos al estudiante en la manera de trabajar mejor desde sus equipos, cómo facilitar esa dualidad de actividad independiente y actividad grupal, hacerlos conscientes de todo lo que pueden ganar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo. Esto hay que hablarlo con los estudiantes también, me parece. Incluso preguntarles de qué manera lo están haciendo, para conocer cómo es que puede estar funcionando o pudiera funcionar mejor ese equipo. Son elementos de orientación que incluso desde lo planteado por Galperin, por ejemplo, de la base orientadora de la acción, también se puede aplicar aquí desde un enfoque también histórico-cultural. Y luego creo que aquí hay otra cuestión importante también. Voy a poner un caso, repito, que responde a la decisión metodológica y a los estilos de cada maestro. Pero también vale preguntarnos si, por ejemplo, cuando nosotros le planteamos una tarea de diferente tipo y después, si no concuerda con estas características que yo antes mencionaba, los niveles de exigencia, la característica de la tarea, si es un aprendizaje basado en investigación o problema, etcétera. Y después le pedimos a veces, si además de que esto no se cumple, le pedimos a los estudiantes exposición. Y seamos sinceros, seamos honestos, hasta nosotros los docentes a veces pecamos en esos aspectos. ¿Y qué hacen los estudiantes? Porque cuando hablamos con los estudiantes podemos encontrar, descubrir cosas. Los estudiantes se distribuyen las tareas por partes y luego las hacen independientemente sin haber muchas veces suficiente integración, análisis, construcción colectiva. Y cuando usted le dice expongan, ellos exponen de memoria muchas veces, porque la tarea se lo permitió, porque todo este trabajo grupal, organizativo y de orientación y de enseñanza no se logró con éxito, y exponen, pero hagan un pequeño experimento. Cuando estén exponiendo, hagan preguntas sorpresivas que no sean las mismas que estaban planteadas en la supuesta tarea en sus orientaciones hoy. Y verán que a veces hasta pierden el control del diálogo, se pierden en la idea porque realmente no hubo una construcción reflexiva, colectiva, desde todo este trabajo que presupone que el trabajo en forma de cooperación o cooperativo se realice. Por poner un ejemplo, yo incluso en lo personal convertí esos llamados exposiciones que tienen su elemento importante en las habilidades comunicativas, etcétera y demás, pero siempre lo que buscamos, si es que es lo prioritario, como hemos dicho, ese componente afectivo, sociocultural y cognitivo, que es lo que al final puede determinar el éxito de un aprendizaje real
real, auténtico y por tanto en capacidad de resolver problemas tanto profesionales como problemas sociales. Entonces, yo creo que aquí es donde pudieran estar algunos elementos o algunos aspectos que en el hilo secuencial, organizativo, pedagógico y didáctico debemos repensar. Es lo que quería plantear. Gracias. Muchas gracias, don Mario. Bueno, aquí don Mario apunta a una pregunta que era con la que yo quería terminar esta actividad. Si ustedes ven, sabemos cosas de cómo nosotros aprendemos, cómo organizamos incluso el conocimiento, cómo lo construimos, ¿verdad? En conjunto con los demás. Venimos incluso con unas capacidades innatas para poder enfrentarnos a todos estos procesos de aprendizaje y de interiorización de estos elementos culturales y sociales, ¿verdad? Estamos en el caso de nosotros, ya en la universidad, ¿verdad? Y en los sistemas escolarizados, ya eso cambia un poco, ¿verdad? Porque ya no podemos ver el aprendizaje como algo que se da nada más, sino que tenemos que pensar en que estos contenidos culturales y sociales deben ser interiorizados por los sujetos y por tanto ocupamos unas estrategias específicas para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es siempre la pregunta, ¿verdad? Que nos quedamos debiendo. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo lograr poder utilizar todos estos insumos, todos estos conocimientos para transformarlos en estrategias y formas organizadas de poder transmitir o poder enseñar estos contenidos que son necesarios? Entonces, más o menos vamos a, ¿verdad?, trabajando sobre eso. Ahora, hay otros conceptos muy importantes dentro de estos procesos, ¿verdad? Lo primero es que una de las cosas que yo insisto es que siempre tenemos que partir, ¿verdad?, de cuáles son nuestras condiciones naturales, ¿verdad? Cuáles son nuestras características naturales como sujetos humanos para poder construir conocimientos. Una vez que nosotros tengamos establecidas esas cosas, es mucho más sencillo o mucho más fácil imaginar esas estrategias que podríamos utilizar en estos ambientes que son un poco más estructurados, porque requerimos que las personas desarrollen conocimientos muy específicos, ¿verdad? Como hemos ido insistiendo. Y mucho de esto se hace a partir de potencializar estas habilidades que ya venimos, con las que ya tenemos. Entonces, de ahí la importancia de ver esto. Lo otro es que nosotros, como sujetos sociales, también utilizamos otros procesos, ¿verdad?, que acompañan, como es el de la mediación. Este concepto de mediación resulta muy importante porque lo que nosotros construimos ya es resultado de esta mediación, de esa mediación que nosotros hacemos del mundo y la integramos a nuestro acervo, ¿verdad? A nuestro cuerpo, porque recuerden que el cuerpo es como la interfaz, ¿verdad?, que nos permite abstraer y desarrollar conocimientos. Entonces, vamos ¿verdad?, aterrizando sobre eso. Y la mediación es un proceso, además de natural, también puede plantearse como un proceso estratégico y organizado, ¿verdad?, bajo una planificación.